Muy buenas noches, estimados compañeros. A continuación, Anaity Pan y mi persona, Michelle Luna, les vamos a exponer sobre el neuromito, el cual manifiesta si utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro. Entonces, ¿es un mito? ¿Será cierto que cada hemisferio cerebral gobierna una serie de funciones del que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro? Si bien es cierto, quizás muchos hemos visto la imagen que se plantea ahí que hace referencia a una película muy famosa, la cual plantea esta premisa. En el transcurso de esta exposición vamos a ver si es cierto o no esta afirmación. Dentro de esta exposición vamos a abordar los siguientes contenidos: el origen del mito, la utilización del cerebro en neurociencia, las implicaciones educativas y sus repercusiones. Este neuromito tiene su origen desde ya hace mucho tiempo atrás. El neuromito se ancla en las prácticas sociales, en el discurso social y en una idea novedosa como pensar cuál es en definitiva la capacidad cerebral humana. Ahora bien, ¿cómo se da este neuromito a lo largo del tiempo? En 1908, Lowell Thomas cita a William James, quien defendía que solo utilizamos una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos, sin hacer distinción propiamente a porcentajes de funcionabilidad. En el mismo año, Gall y Johann Gaspar mencionaron que el tamaño y la forma del cráneo reflejan el tamaño y forma subyacentes del cerebro, y que las capacidades mentales eran innatas y fijas. Además de que el nivel relativo de desarrollo de una capacidad innata es un reflejo del tamaño de la misma. En 1847, Flowers menciona la demostración experimental de la localización de las funciones del cerebro. Algo que pudo contribuir a este neuromito, según Pierre, es que él mencionaba que la recuperación de una función determinada después de lesionar una área pudieron hacer pensar que no estábamos utilizando todos nuestros recursos disponibles en nuestro cerebro, ya que la ciencia ha demostrado que por muy pequeña que sea la región lesionada, siempre se ven áreas afectadas. En función de lo mencionado anteriormente, nos lleva al caso de Phineas Gage a mediados del siglo XIX. Este caso es bastante conocido e interesante, ya que este hombre era considerado amable, comedido y educado. En su trabajo era reconocido como un hombre responsable, eficiente y capaz, quien en 1848, mientras trabajaba en la construcción del ferrocarril, tuvo un accidente, ya que una barra de acero de 1 metro de largo, 3 centímetros de diámetro y un peso de 6 kilos le atravesó la mejilla izquierda y ésta salió por detrás después de atravesar su córtex anterior. Phineas se recuperó rápidamente de sus lesiones físicas y aparentemente no parecía haber desarrollado lesiones neurocognitivas relevantes. Sin embargo, se dieron ciertas afectaciones posteriores. Se dieron graves trastornos en su vida, ya que su forma de ser cambió a ser una persona grosera, maleducada, impulsiva, que en ocasiones tenía un carácter agresivo. También, la lesión en el lóbulo frontal alteró sus funciones ejecutivas, causándole múltiples dificultades para autorregular sus emociones, inhibir sus impulsos y en consecuencia sus acciones. Era incapaz de reflexionar sobre las consecuencias del futuro y de persistir en sus planes. Esto concluyó cuando Phineas murió tras múltiples crisis epilépticas. Entonces, en un principio se tomó este caso de una forma negativa, ya que se vio que no hubo mayor afectación en el momento. Sin embargo, no se consideraron las afectaciones posteriores que se presentaron en el caso. Pierre Florence fue un autor que estuvo bastante interesado en el funcionamiento del cerebro.
Realizó sus estudios con animales, donde encontró que si se presentaban afectaciones en los hemisferios cerebrales, estas afectaban a la percepción, la motricidad y el juicio. Cuando se presentaban afectaciones en el cerebelo, se afectaba concretamente el equilibrio y la coordinación motora, además de que la destrucción del bulbo raquídeo llegaba a provocar incluso la muerte. Las funciones sensoriales tenían una localización completa en estructuras subcorticales. Las funciones mentales superiores no, pues se encuentran repartidas por todo el cerebro, considerando que el cerebro era un órgano unitario. Lashley realizó varios estudios con animales desde ratas hasta primates. Enseñaba a los animales a realizar tareas concretas y después les infligía lesiones en el córtex, lo que permitió darse cuenta de que dependiendo en dónde se aplicara la lesión, las ratas podían reaprender tareas y en muchos casos no se apreciaban lesiones funcionales relevantes. Dentro de los estudios neurocientíficos encontramos varios, y se puede decir que el origen de este mito se da a la mala interpretación de estudios previos, como en los siguientes, que manifiesta que el 10% de las células del sistema nervioso eran neuronas. Entonces, otra de las cuestiones que han podido alimentar este mito es que a finales del siglo XIX se descubrió que solo el 10% de las células del sistema nervioso eran neuronas, mientras que el otro 90% eran células gliales. Esto se refiere propiamente a las células del sistema nervioso, más no al funcionamiento general del cerebro. Otro fue que el 10% de las neuronas están encendidas. El término encendida se refiere propiamente a los potenciales de acción, es decir, al impulso nervioso. Hoy sabemos que existe otra forma de transmitir una señal, que es a través del potencial electrónico y del potencial de acción. Sin embargo, estos estudios fueron mal interpretados, generando así este neuromito. Camillo Golgi desarrolló una técnica de tinción con nitrato de plata, que permitía observar neuronas, pero daba la impresión de que estaban conectadas como un todo continuo. Ramón y Cajal perfeccionó la técnica usando células menos mielinizadas, logrando aislar cada neurona y observar claramente su estructura. Esto permitió establecer que las neuronas son unidades independientes, siendo la base de la doctrina de la neurona. También propuso la ley de polarización dinámica, afirmando que la información neuronal fluye en un solo sentido, de las dendritas al axón. Con el tiempo, la ciencia descubrió que las sinapsis eléctricas son mucho más comunes de lo que se pensaba, permitiendo una comunicación rápida entre grupos neuronales. Además, durante muchos años se subestimó el papel de las células gliales, considerando un mero pegamento del sistema nervioso. Hoy se sabe que son mucho más fundamentales para la transmisión de información y la supervivencia de las neuronas. De hecho, su proporción puede llegar a 50 glías por cada neurona. El mito de que usamos solo el 10% del cerebro es completamente falso. Se cree que surgió de una mala interpretación de frases populares o comentarios fuera de contexto. A veces se atribuye a Einstein, aunque no hay ninguna evidencia de que él haya dicho tal cosa. Sin embargo, esta idea fue muy atractiva y se difundió en los libros de autoayuda, movimientos pseudocientíficos y películas, creando la ilusión de que podríamos desarrollar superpoderes si accediéramos al otro 90%. Gracias a tecnologías como la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones y otros métodos, sabemos que incluso cuando dormimos, todas las regiones del cerebro muestran actividad. Estudios con técnicas de imagen y marcadores metabólicos demuestran que el cerebro está constantemente activo. Si una zona no funcionara, como en enfermedades neurodegenerativas, se degeneraría. Además, el cerebro representa solo el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía, lo que confirma su enorme actividad.
Entender que usamos todo el cerebro nos abre un mundo de posibilidades educativas. Ya no se trata de activar algo dormido, sino de potenciar lo que ya está en marcha. Podemos estimular funciones, desarrollar habilidades y fomentar el aprendizaje significativo desde temprana edad. El cerebro es plástico y adaptable, y esto debe motivarnos a buscar nuevas formas de enseñar y aprender. Ejemplo educativo. El Museo de las Emociones. Sentir, crear, aprender. En una clase de primaria, los niños y niñas crean un museo de las emociones. Cada uno escoge una emoción, alegría, miedo, tristeza, sorpresa, y la representa con materiales como plastilina, cartón, pinturas o fotografías. Luego escriben una historia breve, que narre una experiencia real o imaginaria donde sintieron esa emoción. Preparan una exposición y la presentan a otra clase y a sus familias. Esta actividad estimula múltiples áreas del cerebro: la corteza prefrontal, la planificación; el sistema límbico, las emociones; la corteza motora, la creación manual; áreas del lenguaje como la comunicación escrita y oral; y regiones visuales como la percepción artística. A través del arte, el lenguaje, la empatía, la autoexploración emocional, se demuestra que el aprendizaje cognitivo y emocional involucra todo el cerebro. La ciencia ha demostrado que usamos el 100% de nuestro cerebro. Lo importante no es cuánto usamos, sino cómo lo usamos. Comprender esto nos permite ver la educación desde una perspectiva más poderosa. Somos capaces de aprender, cambiar y crecer continuamente. La clave está en estimular, motivar y confiar en el potencial humano.